El aire en el lobby del gran palacio imperial era tan frío y cortante como el mármol pulido bajo los pies de Alejandro Vargas. Era la víspera de la gran gala de caridad, un evento diseñado para pulir su imagen tanto como los candelabros de cristal que colgaban del techo como diamantes congelados. Con su traje sastre de miles de dólares y un reloj que valía más que la casa de cualquiera de sus empleados, Alejandro se movía como un tiburón en su propio acuario de lujo, sus ojos grises, escudriñando cada rincón en busca de la más mínima imperfección. Para él, la perfección no era un objetivo, era el estándar, y cualquier cosa por debajo de eso era un insulto personal a su imperio. Un imperio que había construido con sus propias manos para enterrar al niño pobre que una vez fue. Cada empleado bajaba la mirada a su paso, conteniendo la respiración, rezando por no ser el clavo que sobresalía y que inevitablemente recibiría el martillazo de su desprecio. Fue entonces cuando la vio. Sofía, una de las nuevas camareras, estaba ajustando una guirnalda de plata en una de las columnas. Sus movimientos eran eficientes, pero había un cansancio en su postura que a Alejandro le pareció una ofensa. Sin embargo, no fue su agotamiento lo que atrajo su ira, sino el detalle que arruinaba la impecable sinfonía visual que había orquestado. En el hombro de su uniforme, un remiendo, un pequeño cuadrado de tela cosido con torpeza, un parche que gritaba pobreza en medio de un santuario de minimalism. Opulencia. Se detuvo en seco. El silencio a su alrededor se volvió denso y pesado. Los gerentes que lo seguían se congelaron, sabiendo que la tormenta estaba a punto de desatarse. Los ojos de Alejandro se estrecharon, convirtiéndose en dos astillas de hielo. Para él, ese remiendo no era solo un defecto en un uniforme, era una mancha en su legado, un recordatorio andante de todo lo que había luchado por olvidar. «Usted», dijo, su voz resonando en el silencio sepulcral del lobby. La palabra no fue una pregunta, fue una sentencia. Sofía se giró. Sus expresivos ojos azules, una mezcla de sorpresa y miedo, se encontraron con los de él. Alejandro caminó lentamente hacia ella, cada paso calculado para maximizar la humillación. «¿Se puede saber qué es esa porquería?», preguntó, señalando el remiendo con un gesto de absoluto desdén. Los otros empleados observaban, paralizados por el terror y la vergüenza ajena. «¿Cree que esto es un mercado de pulgas? ¿Cree que la gente paga miles de euros por noche para ver su ropa de mendiga? Usted es un insulto andante para la marca Vargas». La crueldad en su voz era un veneno, diseñado para despojarla de su dignidad frente a todos. «Está despedida. Lárguese de mi vista ahora mismo. No quiero volver a ver su patética imagen en mi hotel». Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía, empañando su visión, pero no se derrumbó. Un fuego interior, forjado en la adversidad y el amor, la mantuvo en pie. Respiró hondo, el temblor en su cuerpo era casi imperceptible. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos, una audacia que nadie en ese hotel se había atrevido a mostrar jamás. Su voz, aunque quebrada por el llanto contenido, resonó con una claridad inesperada. «Perdón, señor, este remiendo», comenzó, su mano subiendo instintivamente para tocar la tela áspera. «Lo hizo mi madre. Fue la única cosa que pudo hacer por mí esta semana». La confesión flotó en el aire, cargada de una vulnerabilidad tan pura que por un instante silenció la arrogancia de Alejandro. Era una defensa simple, pero contenía el peso de un mundo de lucha y sacrificio que él se negaba a reconocer. Inicialmente, las palabras de Sofía no lo conmovieron. Para él, eran solo la excusa de una empleada incompetente. Estaba a punto de repetirle que se fuera cuando ella añadió algo más, algo que lo cambiaría todo. Ella, antes de enfermarse, era costurera. Tenía una forma muy suya de terminar sus remiendos. Siempre cosía una pequeña flor de hilo, casi invisible como su firma. Alejandro se quedó paralizado. Flor de hilo. Esa frase golpeó su memoria con la fuerza de un rayo, derribando el muro de frialdad que había construido durante décadas. Vio en su mente las manos de su propia madre, Elena, cosiendo bajo la tenue luz de una lámpara, terminando cada remiendo en su ropa de niño con esa misma flor de hilo secreta. El mundo a su alrededor se desvaneció. Miró el hombro de Sofía,
y por primera vez no vio un parche, sino el fantasma de su madre. Ignorando a todos, agarró a Sofía suavemente del brazo, su toque ahora desprovisto de ira. «¿Dónde vive tu madre?», preguntó, su voz ronca y extraña. «Llévame con ella, ahora». Parece que esta historia te está atrapando. Si es así, ¿por qué no nos dejas un like para saberlo? Y que Dios te bendiga por tu apoyo. Queremos invitarte a ser parte de nuestro sueño. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores y cada suscripción nos acerca un paso más a esa meta que tanto anhelamos. Tu ayuda es fundamental para nosotros. Por favor, suscríbete al canal, activa la campanita y coméntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta leerlos y sentir que nuestra comunidad crece cada día más. Con tu apoyo, sabemos que lo lograremos. El viaje en el Rolls Royce fue un tortuoso peregrinaje al pasado de Alejandro. El lujo silencioso del coche, con sus asientos de cuero y su aroma a riqueza, se sentía obsceno mientras atravesaban los barrios opulentos de Madrid para adentrarse en las arterias de la clase trabajadora, donde los edificios perdían altura y ganaban cicatrices. Cada callejón, cada fachada con ropa tendida en los balcones, era una bofetada de realidad que lo transportaba a su propia infancia. Se veía a sí mismo de niño, corriendo por aceras rotas con los zapatos gastados, soñando con un mundo que oliera a coche nuevo en lugar de a fritanga y humedad. Sofía permanecía a su lado, una presencia silenciosa y digna, sin hacer preguntas, aunque su mente era un torbellino de confusión y temor. Alejandro sentía su mirada de vez en cuando, y en ella no veía juicio, sino una extraña calma que lo desarmaba aún más. Sofía, por su parte, no entendía nada. Este hombre, que minutos antes la había destrozado con sus palabras, que la había hecho sentir como una basura, ahora estaba sentado en el coche más caro que había visto en su vida, pidiéndole que lo llevara a su casa. ¿Era una trampa? ¿Iba a despedirla frente a su madre para añadir más sal a la herida? El miedo se mezclaba con una pizca de curiosidad. Durante meses, su vida había sido una rutina agotadora y predecible, del hotel a su segundo trabajo como limpiadora en unas oficinas, y de ahí a casa para cuidar de su mamá, contando cada centavo para las medicinas y la renta. Vivía en un estado de alerta constante, esperando la siguiente mala noticia, el siguiente recibo que no podría pagar. Este giro inesperado en su monótona lucha era tan aterrador como desconcertante, y no sabía si era el preludio de una catástrofe mayor o de un milagro improbable. La flor de hilo no era un simple adorno, era un pacto de amor silencioso entre una madre y su hijo. Alejandro recordó a Elena, su madre, una mujer menuda pero con una fortaleza de acero en sus manos que pasaban noches enteras inclinadas sobre una vieja máquina de coser. Su pequeño departamento olía a tela, a aceite de máquina y al café recalentado que la mantenía despierta. Cada vez que le remendaba los pantalones del colegio o le cosía un botón en la camisa, terminaba el trabajo con esa pequeña flor de hilo escondida en el reverso de la costura. «Para que nunca olvides, mijo», le decía, «que incluso donde hay un roto puede crecer algo bonito, para que sepas que mamá siempre está contigo». Era su lenguaje secreto, un amuleto de amor y resiliencia que Alejandro había olvidado, o más bien, había decidido enterrar bajo capas de seda italiana y arrogancia. Cuando el coche se detuvo frente al modesto edificio de ladrillo rojo, Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El lugar era un espejo de su propio pasado, la pintura desconchada, los grafitis en la pared, el sonido de una cumbia que se escapaba por una ventana abierta. Todo en él gritaba que diera media vuelta, que huyera de regreso a su fortaleza de mármol y cristal. Por un instante dejó de ser el magnate Alejandro Vargas para convertirse en Alejandrito, el niño asustado que temía que los demás vieran las grietas de su pobreza. Dudó, antes de salir del coche, la mano sobre la manija, su corazón latiendo con una fuerza desconocida. Sofía lo miró y con una simple inclinación de cabeza le dio el valor que necesitaba. Siguió sus pasos hacia el portal como un condenado caminando hacia su juicio. Sofía abrió la puerta de su apartamento y un cálido olor a sopa de lentejas recibió a Alejandro,
un aroma que lo golpeó con la fuerza de un recuerdo perdido. El lugar era pequeño, impecablemente limpio, pero la escasez era evidente en 1960. Los muebles gastados y las paredes desnudas. Sentada en una silla de ruedas junto a una ventana, por donde entraba una luz pálida de invierno, estaba una mujer delgada, de cabello cano y con los mismos ojos azules y profundos de Sofía. Era Isabela. Al ver al hombre imponente y elegantemente vestido detrás de su hija, su expresión amable se endureció. Sus ojos se llenaron de una desconfianza feroz, la de una leona que protege a su cachorro herido. No dijo nada, pero su mirada lo evaluó de pies a cabeza, preguntándose qué clase de problema había traído ese hombre rico a su humilde puerta. La barrera social que él había perfeccionado ahora se erigía frente a él, infranqueable. Mientras Sofía intentaba explicar la extraña situación, su voz suave tratando de calmar la tensión, Alejandro no podía apartar la vista de los detalles del pequeño salón. Sobre una mesita de madera, junto a un vaso con una flor de plástico, había una pila de facturas médicas con sellos de pago urgente. En la pared, una foto enmarcada de una Sofía más joven y sonriente, abrazando a su madre, ambas visiblemente más sanas y con una luz diferente en la mirada. Cada objeto contaba una historia de lucha, de amor incondicional y de una dignidad que se negaba a ser vencida por la enfermedad y la pobreza. La humillación que le había infligido a Sofía en el hotel ahora le quemaba en el estómago como un ácido. Una crueldad tan inmensa y tan injustificada que se sintió, por primera vez en muchos años, verdaderamente miserable y pequeño. Se hizo un silencio incómodo, roto solo por el sonido de las manecillas de un viejo reloj de pared. Sofía se arrodilló junto a su madre, le acomodó la manta sobre las piernas y le susurró algo al oído, a lo que Isabela respondió con una leve sonrisa. La ternura de ese simple gesto, la conexión inquebrantable que fluía entre ellas, fue como una puñalada en el corazón de Alejandro. Vio el reflejo de lo que había perdido, de la relación que había cambiado por juntas directivas y balances financieros. Él y su madre también habían compartido esa complicidad, esos gestos silenciosos que lo decían todo. Pero a medida que su fortuna crecía, su tiempo para ella disminuía, las llamadas se volvieron más cortas, las visitas más esporádicas, hasta que la distancia se volvió un abismo. Se dio cuenta de que se había hecho rico en todo, excepto en lo que verdaderamente importaba. Su teléfono vibró en el bolsillo, un sonido estridente que profanó la quietud del momento. Era Victoria, su prometida. Su voz, impaciente y superficial, sonó metálica a través del auricular. «Alejandro, ¿dónde diablos te metiste? La gente de la revista está esperando para la foto. Se supone que eres el anfitrión. No puedes simplemente desaparecer». Él le dio una respuesta corta y evasiva, algo sobre un imprevisto. «Más te vale que no arruines esto por una de tus tonterías», le espetó ella antes de colgar. Esa llamada fue como un cable que lo conectaba de vuelta a su mundo artificial, un mundo de apariencias, de sonrisas falsas y de gente que, como Victoria, nunca entendería lo que estaba sintiendo en ese momento. Colgó el teléfono sintiendo un profundo asco, no por ella, sino por sí mismo, por haber permitido que ese mundo se convirtiera en su realidad. El miedo comenzó a apoderarse de Alejandro. Estaba parado en medio de la sala de esas dos mujeres, un intruso con un traje caro y un alma en bancarrota. ¿Qué iba a decirles? ¿Cómo podía explicar la conexión de una flor de hilo sin revelar la inmensidad de su propia traición y abandono? Temía la mirada de Isabela, temía que ella viera a través de su fachada de poder y descubriera al hijo ingrato, al hombre que había renegado de su propia madre para encajar en un mundo que nunca lo aceptaría de verdad. El silencio se alargaba y la presión en su pecho aumentaba. Quería hablar, quería confesar, pero las palabras estaban atrapadas en su garganta, ahogadas por décadas de culpa y vergüenza. Por primera vez, el hombre que controlaba un imperio hotelero no tenía ningún control sobre sí mismo. Justo cuando sentía que iba a dar media vuelta y huir, Isabela habló. Su voz era frágil, pero clara. «Se le ve atormentado, señor», dijo, observándolo no con juicio, sino con una inesperada compasión. «¿Gusta un vaso de agua?».
La oferta fue tan simple, tan humana, que rompió la tensión como una piedra en un estanque helado. Era el mismo gesto que su madre, Elena, habría tenido con un extraño. Un acto de bondad, inmerecido que lo desarmó por completo. Alejandro solo pudo asentir, incapaz de hablar. Mientras Sofía iba a la cocina, Isabela mantuvo su mirada sobre él. Una mirada que ya no era de desconfianza, sino de una profunda y sabia comprensión, como si pudiera ver directamente los remiendos que la vida había cosido en su alma. Alejandro tomó el vaso de agua que Sofía le ofrecía. Sus dedos, acostumbrados a firmar cheques de millones de dólares, temblaban al contacto con el cristal frío y barato. El agua no tenía el sabor filtrado y estéril al que estaba acostumbrado. Tenía un ligero gusto a grifo, a vida real, y fue el ancla que lo devolvió al presente, a ese pequeño salón impregnado de la dignidad de sus habitantes. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Isabela, que lo observaban con una serenidad que lo despojaba de todas sus defensas. En ese momento, en esa humilde sala, el rey se dio cuenta de que estaba desnudo, y que su corona y su cetro no eran más que chatarra inútil. Allí, poder que había acumulado durante toda su vida no servía para nada frente a la inmensidad de la culpa que lo consumía por dentro. Finalmente, el dique de su arrogancia se rompió, y las palabras comenzaron a fluir, torpes y roncas. Se giró hacia Sofía, quien lo miraba con una mezcla de miedo y asombro. Sofía, su voz era un susurro quebrado. Las cosas que te dije, en el hotel, no hay excusa para mi comportamiento. Fui un patán, un miserable. Te pido perdón desde el fondo de mi alma. La disculpa no fue la de un jefe a un empleado, fue la confesión de un hombre que se ve a sí mismo en el espejo por primera vez en años y siente un asco profundo por la imagen que le devuelve. Cada palabra estaba cargada con el peso de su recién descubierta vergüenza, un reconocimiento de que su crueldad no era un signo de fuerza, sino la manifestación de su propia miseria interior. Sofía se quedó sin aliento. El shock le impidió reaccionar durante unos segundos. Había pasado toda su vida siendo invisible para hombres como Alejandro Vargas, o peor aún, siendo el objeto de su desprecio. Estaba preparada para más gritos, para el despido definitivo, para tener que buscar otro trabajo al día siguiente con el corazón encogido. Pero una disculpa tan genuina y rota, eso era algo que su mente no podía procesar. Vio cómo la máscara de tiranía se deslizaba del rostro de Alejandro, revelando a un hombre atormentado, un hombre que parecía tan perdido y vulnerable como ella se había sentido bajo el peso de sus insultos. La rabia que había sentido por él comenzó a disolverse, reemplazada por una desconcertante ola de compasión. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Alejandro se volvió hacia Isabela. «Señora, esa flor de hilo en el uniforme de su hija», dijo acercándose un paso más a su silla de ruedas. «Es una puntada muy particular. Yo la conocía. ¿Usted la aprendió de alguien? Quizás de alguna otra costurera de su pueblo. Alguien que también se mudó a la capital hace muchos años». Estaba tanteando el terreno, temeroso de la respuesta, rezando por una confirmación que validara la locura que se estaba apoderando de él. No se atrevía a pronunciar el nombre de su madre, temiendo que al hacerlo, el fantasma de ella apareciera en esa misma sala para juzgarlo por el hombre en el que se había convertido, por el hijo que la había olvidado. Isabela lo miró con curiosidad, una leve sonrisa dibujándose en sus labios cansados. No había ni rastro de la animosidad inicial en su rostro. «No, joven, esta puntada es cosa de familia», respondió con una voz suave pero firme. «Me la enseñó mi madre, y a ella se la enseñó la suya. Es como una pequeña herencia, una forma de dejar un poquito de amor en cada remiendo. En mi pueblo todas las costureras de mi familia la usaban. Era nuestro sello». La respuesta no era la que Alejandro esperaba. Por un instante, una ola de decepción y duda lo invadió. ¿Había sido todo producto de su imaginación? ¿Una coincidencia cruel que su mente culpable había transformado en una señal? Se sintió ridículo, un tonto sentimental persiguiendo fantasmas en un barrio pobre, pero la sensación en su pecho era demasiado fuerte para ignorarla. No podía ser una coincidencia. Con manos torpes y temblorosas,
sacó su cartera de piel de cocodrilo, un objeto que de repente se sentía fuera de lugar en ese entorno. La abrió y buscó en un compartimento secreto, uno que no había abierto en más de 20 años. De allí extrajo una fotografía vieja, con los bordes gastados y la imagen descolorida por el paso del tiempo. Era su único vínculo tangible con un pasado que había intentado borrar de su biografía oficial. Sostuvo la foto como si fuera una reliquia sagrada, un pedazo de su alma perdida que estaba a punto de exponer al mundo, temiendo que se desintegrara en polvo al contacto con el aire. «Miren», dijo, su voz recuperando un poco de fuerza, la fuerza de la desesperación. «Este soy yo, cuando tenía unos 7 años». Les mostró la foto. En ella se veía a un niño flacucho con el pelo revuelto y una sonrisa chimuela que ocupaba la mitad de su cara, vestido con ropa que claramente le quedaba grande. A su lado, una mujer joven, con la misma mirada cansada pero esperanzada de Sofía, lo abrazaba por los hombros. Su rostro era sencillo, pero irradiaba una luz de orgullo y un amor feroz. Y esta era mi madre. Era la mujer más fuerte que he conocido. Trabajaba día y noche para que a mí no me faltara nada. Soñaba con que yo tuviera la vida que ella nunca pudo tener. Finalmente se atrevió a decirlo, el nombre que era a la vez una herida y una oración en sus labios. Se llamaba Elena. Le tendió la fotografía a Isabela, su mano rozando la de ella, un contacto que se sintió como una descarga eléctrica. «Por favor, mire de cerca, mire el vestido que lleva puesto. En la manga derecha hay un remiendo que ella misma se hizo». Su voz se quebró al final, la emoción ahogándolo. Era un acto de fe, una última y desesperada apuesta para conectar los puntos de su vida rota, para encontrar un sentido en el caos de su arrepentimiento. Estaba exponiendo su origen, su vergüenza y su mayor tesoro a estas dos extrañas. Isabela tomó la fotografía con sus manos artríticas. Sofía se inclinó sobre el hombro de su madre, sus miradas fijas en la pequeña imagen sepia. Al principio, solo veían el retrato de una madre y un hijo de otra época. Pero entonces, Isabela ajustó la vista, sus pupilas dilatándose, y allí estaba, en la manga del humilde vestido de Elena, apenas perceptible, como un secreto susurrado a través del tiempo, había una minúscula flor de hilo, idéntica a la que Isabela había cosido en el uniforme de Sofía esa misma semana. Un grito ahogado escapó de los labios de Sofía. Era imposible, una coincidencia tan perfecta que desafiaba toda lógica. El tiempo pareció detenerse en la pequeña sala de estar. Isabela levantó la vista de la foto, sus ojos azules, ahora brillantes de lágrimas no derramadas, se clavaron en los de Alejandro. Un torrente de recuerdos pareció inundarla. «Elena», susurró, el nombre sonando como un eco de un mundo lejano. «Dios mío, Elena Vargas, era mi mejor amiga en el pueblo. Éramos como hermanas. Ella me enseñó esta puntada. Decía que era su secreto para espantar las penas. Perdimos el contacto cuando se vino a la capital contigo. Nunca más supe de ella». La revelación cayó en la habitación con el peso de una verdad ineludible. No era una coincidencia, era el destino, un hilo invisible que había conectado a sus madres durante décadas y que ahora los había unido a ellos de la forma más dolorosa e inesperada posible. Para Alejandro, esa confirmación fue como un derrumbe. El último muro que contenía su dolor se vino abajo y fue sepultado por una avalancha de emociones. Cayó de rodillas en el suelo de baldosas gastadas, la fotografía resbalando de sus dedos. El poderoso CEO, el hombre que hacía temblar a sus competidores con una sola llamada, se hizo un ovillo en el suelo como un niño perdido. Ya no había arrogancia, no había poder, solo quedaba el hijo huérfano de Elena, enfrentándose a la magnitud de su fracaso, no como empresario, sino como ser humano. El llanto que brotó de él no fue silencioso, fue un sollozo desgarrador, el sonido de un alma que se parte en dos. «La abandoné», confesó entre sollozos, las palabras saliendo a borbotones, sin filtro, sin orden. «Me avergonzaba de dónde veníamos. Cada vez que mi imperio crecía, yo me hacía más pequeño por dentro. Dejé de visitarla, le mandaba dinero como si eso pudiera reemplazar a un hijo. Me mentía a mí mismo.
diciéndome que era para protegerla de mi mundo, pero la verdad es que era un cobarde. Me daba vergüenza que mis nuevos amigos ricos vieran mi origen, que vieran a mi madre con sus manos gastadas y su ropa remendada. La confesión era un veneno que había guardado por años y ahora lo estaba escupiendo todo, contaminando el aire, con la podredumbre de su secreto. Su mente lo torturó con el recuerdo de su última visita. Su madre vivía en un apartamento decente que él le había comprado, pero que se sentía tan impersonal como una de las suites de sus hoteles. La encontró más delgada, más frágil, pero con la misma sonrisa amorosa. Ella le había tomado la mano y le había dicho: «Estoy tan orgullosa de ti, mijo, pero extraño a mi niño». Él se había sentido incómodo, ansioso por irse a una reunión importante. Le dio un beso, rápido en la frente, y le prometió volver pronto, una promesa que sabía que no cumpliría. Esa fue la última vez que la vio con vida, y el recuerdo de su propia prisa por huir de ella era una daga que se retorcía en su conciencia. Ni siquiera estaba aquí cuando murió. Continuó, su rostro bañado en lágrimas y mocos, sin importarle su apariencia. Estaba en Dubái, celebrando la firma de un contrato multimillonario. Me lo dijo mi asistente por teléfono, como si me estuviera informando de la cancelación de un vuelo. «Señor Vargas, lamento informarle que su madre ha fallecido». Ni siquiera lloré en ese momento. Colgué el teléfono y seguí con mi agenda. Enterré mi dolor tan profundo que olvidé que alguna vez lo sentí. Cada palabra era un acto de autoflagelación, un intento desesperado por purgar la culpa que lo había carcomido por dentro durante años, dejándolo hueco y vacío a pesar de todo su éxito. Sofía, que había permanecido paralizada hasta ese momento, sintió que su propio corazón se rompía. Ya no veía al monstruo que la había humillado, sino a un hombre completamente destrozado, ahogándose en un mar de arrepentimiento. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus propias mejillas, lágrimas de empatía por un dolor tan profundo y solitario. Sin pensarlo, se arrodilló a su lado y con un gesto instintivo y maternal le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No había palabras que pudieran consolar un sufrimiento de esa magnitud. Solo le ofreció el simple y silencioso consuelo del contacto humano, un ancla en medio de su tormenta. Fue entonces cuando Isabela habló, su voz frágil pero llena de una sabiduría ancestral. Se inclinó hacia adelante en su silla, sus ojos fijos en el hombre arrodillado ante ella. «Joven», dijo, y su tono era suave, como un bálsamo. «Escúcheme, el valor de una persona no está en la ropa que viste, ni en el dinero que tiene en el banco. El verdadero valor está en los remiendos que la vida le ha enseñado a coser en el alma. Su madre, mi amiga Elena lo sabía, y parece que usted por fin lo está empezando a entender». Esas palabras tan sencillas y a la vez tan profundas golpearon a Alejandro con la fuerza de una revelación divina. Las palabras de Isabela fueron la llave que abrió la última compuerta de su dolor. El sollozo de Alejandro se convirtió en un lamento profundo y primitivo, el sonido de décadas de duelo reprimido saliendo a la superficie. Lloró por su madre, por haberla dejado sola. Lloró por el niño que fue, un niño al que había traicionado. Lloró por el hombre vacío en el que se había convertido, un hombre que coleccionaba lujos para llenar el agujero de su corazón. Lloró por su soledad, una soledad tan vasta y opulenta como su imperio. En el suelo de esa humilde casa, rodeado por la bondad de dos mujeres a las que había despreciado, Alejandro Vargas finalmente se permitió sentirlo todo. Cuando por fin pudo levantar la vista, sus ojos enrojecidos se encontraron con los de Sofía. En su rostro, en su dignidad silenciosa, en la fuerza que emanaba de ella a pesar de su fragilidad, vio el reflejo de su propia madre, vio a Elena, y la vergüenza lo golpeó de nuevo, pero esta vez fue una vergüenza purificadora. «Perdóname, Sofía», dijo, su voz apenas un susurro. «Por favor, perdóname. Cuando te humillé no te estaba viendo a ti, estaba viendo mi propio miedo, mi propia vergüenza. Humillarte a ti fue como escupir en la tumba de mi madre». La confesión final lo liberó. Reconoció que su crueldad hacia ella no era más que un acto de odio hacia sí mismo. Se puso de pie, sus piernas todavía temblorosas, pero con una nueva determinación en su mirada.
Esto no se va a quedar así, declaró, su voz recuperando la firmeza. Pero esta vez no era la firmeza de un tirano, sino la de un hombre con un propósito. Isabela, usted va a tener a los mejores médicos, los mejores tratamientos. No me importa cuánto cueste. Y tú, Sofía, no tendrás que volver a trabajar en 2 empleos en tu vida. No era una oferta de caridad, era una promesa de reparación. Permítanme hacer esto, no por lástima, sino para honrar a mi madre. Déjenme cuidar de la familia de su mejor amiga. Déjenme intentar por una vez en mi vida ser el hijo que Elena se merecía. La atmósfera en la habitación había cambiado por completo. La tensión, el miedo y el dolor habían dado paso a una calma solemne, casi sagrada. Era el silencio que sigue a una gran tormenta, cuando el aire está limpio y el mundo parece nuevo. Isabela, con una sonrisa serena, extendió su mano arrugada hacia Alejandro. Él la tomó, sintiendo el calor y la fragilidad de sus huesos. Al mismo tiempo, Sofía, que se había puesto de pie a su lado, mantuvo su mano en su hombro. En ese instante, los tres, tan diferentes y venidos de mundos tan opuestos, se unieron, formando un triángulo de apoyo y comprensión. Un nuevo tipo de familia, nacida de las cenizas del dolor y el perdón. Alejandro sacó su teléfono, sus dedos moviéndose con una urgencia renovada. Su primera llamada no fue a un médico, sino a su asistente personal. «Cancela la gala de esta noche», ordenó sin dar más explicaciones. «Devuelve todo el dinero de las donaciones. Di que hubo una emergencia familiar». La confusión al otro lado de la línea era palpable, pero a Alejandro no le importó. Por primera vez estaba tomando una decisión basada no en la imagen pública o el beneficio económico, sino en lo que era correcto, en lo que su corazón le dictaba. Estaba dinamitando su propia fiesta, de vanidad, y se sentía increíblemente liberado. Colgó antes de que pudieran hacerle preguntas. Su siguiente llamada fue al director del hospital más prestigioso de España, un hombre con el que jugaba al golf. «Necesito que envíes una ambulancia privada y a tu mejor equipo de neurólogos a esta dirección, ahora mismo», dijo con una autoridad que no admitía réplica. Le dio la dirección de Sofía. No preguntó, ordenó. Usó su poder, ese mismo poder que antes empleaba para intimidar y controlar, para un propósito completamente diferente: sanar. Mientras hablaba, miraba a Isabela y en su rostro vio un atisbo de la esperanza que la enfermedad le había robado. Sofía escuchaba, con los ojos como platos, incapaz de creer lo que estaba sucediendo, como si estuviera atrapada en un sueño febril. La noticia de la cancelación de la gala cayó como una bomba en el mundo de Alejandro. Su teléfono empezó a arder con llamadas y mensajes, socios confundidos, patrocinadores furiosos y, sobre todo, Victoria. Su prometida le dejó una serie de mensajes de voz, cada uno más histérico que el anterior. «¿Una emergencia familiar? Tú no tienes familia. Me estás humillando frente a toda la sociedad de Madrid. Arruinaste mi noche». Alejandro escuchó el primer mensaje y luego apagó el teléfono. La voz de Victoria, que antes representaba el pináculo de sus aspiraciones sociales, ahora le sonaba hueca, ridícula, el chillido de un mundo superficial que ya no le interesaba en lo más mínimo. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Fue Alejandro quien lo rompió, dirigiéndose a Sofía. «¿Cuáles son tus sueños, Sofía?», le preguntó con genuina curiosidad. «¿Qué querías ser antes de que todo esto pasara?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie, aparte de su madre, le había preguntado eso en años. Titubeó al principio, pero luego, viendo la sinceridad en los ojos de Alejandro, le habló de su pasión por la jardinería, de su sueño de tener un pequeño invernadero, de cómo le gustaba cuidar de las plantas, porque le recordaban que incluso en las peores condiciones, la vida siempre encuentra la forma de florecer. Él la escuchó atentamente, asintiendo, como si estuviera memorizando cada palabra. Era la primera vez que la veía de verdad, no como una empleada con un uniforme remendado, sino como una persona completa, con esperanzas, miedos y una belleza interior que eclipsaba cualquier lujo que él pudiera comprar. «Mi madre también amaba las plantas», compartió él, una sonrisa melancólica dibujándose en su rostro. Tenía un pequeño balcón lleno de geranios. Decía que eran su pedacito de cielo en la tierra.
En ese intercambio de historias sencillas, el abismo que los separaba comenzó a cerrarse. Ya no eran jefe y empleada. Solo eran dos personas compartiendo sus heridas y encontrando un terreno común. El sonido de la sirena de la ambulancia acercándose rompió la intimidad del momento. Sofía se puso nerviosa, pero Alejandro le puso una mano tranquilizadora en el brazo. «Todo va a estar bien», le aseguró. «A partir de ahora no están solas». Y en ese momento supo exactamente lo que tenía que hacer. No era suficiente con pagar un tratamiento médico. Tenía que cambiarlo todo, desde la raíz. Miró a Sofía y tomó la primera de muchas decisiones que redefinirían su vida. «Mañana», le dijo, «quiero que vengas a mi oficina, no como camarera. Quiero que me ayudes. Quiero que te encargues de asegurarte de que cada empleado de mi empresa sea tratado con la dignidad que merece. Nadie, nunca más, será juzgado por un remiendo en mi compañía». Era una promesa, un nuevo comienzo. El sonido de los paramédicos llamando a la puerta marcó el final de un capítulo y el inicio de otro. Mientras ayudaban a Isabela a subir a la camilla, ella buscó la mano de Alejandro una última vez. «Elena estaría muy orgullosa del hombre que eres hoy», le susurró. Esas palabras fueron la absolución que él no sabía que estaba buscando. Un peso inmenso se levantó de sus hombros, dejándolo más ligero, más libre de lo que se había sentido en toda su vida adulta. Vio cómo subían a su nueva familia improvisada a la ambulancia y supo que no estaba perdiendo un imperio de apariencias, sino que estaba ganando un reino de humanidad. La gala benéfica, el evento social del año en Madrid, nunca se celebró. En su lugar, en la modesta sala de estar de un apartamento en un barrio obrero, ocurrió un milagro mucho más importante. Un hombre rico en dinero pero pobre de espíritu encontró la redención. Una joven cansada de luchar encontró una esperanza inesperada, y la memoria de una costurera llamada Elena, a través de una simple flor de hilo, tejió un nuevo futuro para todos ellos, demostrando que los hilos del amor y la amistad son mucho más fuertes que cualquier barrera social. La transformación de Alejandro Vargas no sería fácil, pero había comenzado. Y todo gracias a un humilde remiendo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Alejandro se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de Isabela. La instaló en la mejor suite del hospital. Se aseguró de que tuviera un equipo de especialistas dedicados a ella las 24 horas y pasaba horas a su lado, leyéndole o simplemente escuchando sus historias sobre su juventud con Elena. Sofía estaba a su lado, dividida entre la incredulidad y una gratitud tan inmensa que le dolía el pecho. Veía a Alejandro moverse con una eficiencia implacable, pero ahora su motivación no era el beneficio, sino el afecto. Estaba construyendo un puente hacia su pasado, y cada gesto de cuidado hacia Isabela era un ladrillo en ese puente. La ruptura con Victoria fue inevitable y brutal. Ella lo confrontó en el hospital, horrorizada de encontrarlo en un lugar tan deprimente y en compañía de esa gente. Sus palabras, llenas de desprecio clasista, solo sirvieron para confirmar a Alejandro lo vacía y equivocada que había sido su vida. «Esa gente, Victoria, es más mi familia de lo que tú lo serás jamás», le dijo con una calma helada, poniendo fin no solo a su compromiso, sino a toda una forma de vida basada en la superficialidad. La vio marcharse, indignada, y en lugar de sentir pena, sintió un alivio profundo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Fiel a su palabra, nombró a Sofía como la nueva directora de bienestar del personal de toda la cadena hotelera Vargas. La noticia causó un terremoto en la junta directiva, quienes veían la decisión como una locura. Pero Alejandro se mantuvo firme. «Sofía», les explicó en una reunión de emergencia, «entiende el valor de la dignidad, algo que muchos de nosotros hemos olvidado. Ella será nuestra brújula moral. A partir de hoy, el activo más importante de esta empresa no son nuestros edificios, son las personas que trabajan en ellos». Sofía, aunque aterrorizada por la responsabilidad, aceptó el puesto. Decidida a honrar la fe que Alejandro había depositado en ella,
y a asegurarse de que nadie sufriera la humillación que ella había padecido. Alejandro empezó a visitar la tumba de su madre. Llevaba siempre un ramo de geranios, sus flores favoritas. Se sentaba en el césped y le hablaba durante horas, contándole todo. Le habló de Isabela y de Sofía, de cómo las había encontrado, de cómo le recordaban a ella. Le pidió perdón una y otra vez, no con la desesperación de antes, sino con la serenidad de quien ha aceptado sus errores y está trabajando activamente para enmendarlos. Esas visitas se convirtieron en su santuario, un lugar donde podía conectar con sus raíces y reafirmar su nuevo propósito, vivir una vida de la que Elena pudiera por fin sentirse orgullosa. El tratamiento de Isabela comenzó a dar resultados. Aunque su enfermedad era degenerativa, los nuevos medicamentos y la fisioterapia intensiva mejoraron notablemente su calidad de vida. Recuperó algo de movilidad en sus manos y, lo más importante, la luz de la esperanza volvió a sus ojos. Alejandro la visitaba a diario y sus conversaciones se convirtieron en el punto culminante de su día. Isabela le contaba historias de Elena que él nunca había oído, anécdotas divertidas y tiernas de su infancia, llenando los huecos de su memoria y permitiéndole conocer a su madre no solo como una figura de sacrificio, sino como la mujer vibrante y llena de vida que había sido. La transformación de Alejandro era visible para todos. Empezó a sonreír más, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Cambió sus trajes caros y rígidos por ropa más cómoda. Pasaba menos tiempo en la oficina y más tiempo con la gente. Almorzaba en la cafetería de empleados, aprendiendo los nombres de todos, desde los lavaplatos hasta los botones. Escuchaba sus problemas y buscaba soluciones. Se convirtió en el tipo de jefe que él mismo habría necesitado en su juventud, uno que lideraba no con miedo, sino con empatía. El ambiente en sus hoteles comenzó a cambiar, volviéndose más cálido, más humano. Sofía floreció en su nuevo rol. Implementó programas de ayuda para empleados con dificultades económicas, guarderías para los hijos del personal y cursos de formación para que pudieran ascender en la empresa. Se convirtió en la voz de los que antes eran invisibles, luchando por salarios justos y condiciones de trabajo dignas. Su empatía natural, combinada con el poder que Alejandro le había otorgado, la convirtió en una fuerza de cambio imparable. Juntos estaban redefiniendo el significado del éxito, demostrando que un negocio puede ser rentable y al mismo tiempo profundamente humano y compasivo. La culminación de esta primera etapa de cambio llegó una tarde soleada. Alejandro llevó a Isabela, ya con suficiente fuerza para salir del hospital por unas horas, y a Sofía a un hermoso terreno a las afueras de Madrid. Esto, dijo, extendiendo los brazos, será la sede de la Fundación Elena Vargas. Les explicó su visión, un centro para apoyar a familias de trabajadores de bajos ingresos, ofreciendo ayuda económica, asesoramiento legal y formación profesional. No sería un acto de caridad, sino un acto de justicia, un homenaje a la lucha silenciosa de su madre y de tantas otras como ella. En los ojos de Isabela y Sofía, vio la aprobación que necesitaba. En el centro del terreno, Alejandro plantó el primer árbol, un joven roble. Sofía e Isabela añadieron tierra a sus raíces. Era un acto simbólico, la plantación de un nuevo legado, uno basado en la generosidad y el amor en lugar de la ambición y la arrogancia. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, los tres se quedaron en silencio mirando el árbol. Ya no eran un millonario y dos empleadas humildes, eran una familia, unida por los hilos invisibles del destino, una familia cuyos cimientos eran más fuertes que el hormigón, porque estaban construidos sobre la base del perdón, la redención y el amor incondicional. La Fundación Elena Vargas se convirtió en un faro de esperanza en el mismo barrio que Alejandro una vez despreció. El edificio, moderno y lleno de luz, era un hervidero de actividad. Ofrecía guarderías para que las madres solteras pudieran trabajar, capacitación en oficios para jóvenes que buscaban un futuro mejor y un fondo de emergencia para familias que enfrentaban crisis médicas. Isabela, con la salud estabilizada gracias al tratamiento constante, se convirtió en el alma del lugar. Desde su silla de ruedas, impartía talleres de costura,
enseñando no solo a remendar ropa, sino a tejer redes de apoyo mutuo. Su rincón siempre olía a café y a tela nueva, y su risa era la banda sonora de segundas oportunidades. Sofía, por su parte, se había convertido en una líder nata, dividiendo su tiempo entre la dirección de la fundación y su rol en la empresa, asegurando que el puente entre ambos mundos permaneciera sólido y transitado. Alejandro descubrió una forma de riqueza que no se medía en cifras bursátiles. Su nueva fortuna consistía en las sonrisas de los niños en la guardería, en los apretones de manos agradecidos de los padres que recibían ayuda y en las conversaciones vespertinas con Isabela y Sofía en el pequeño pero acogedor apartamento que ahora sentía como su verdadero hogar. Rompió por completo con su antiguo círculo social, dándose cuenta de que sus relaciones anteriores estaban construidas sobre la arena de la conveniencia y el estatus. La familia que había forjado con Sofía e Isabela, en cambio, estaba cimentada en la roca del respeto mutuo, el cariño sincero y un pasado compartido que, aunque doloroso, los había unido de una forma indestructible. Por primera vez en su vida, Alejandro no se sentía solo. 3 años después, durante la celebración del aniversario de la fundación, el cambio en Alejandro era innegable y permanente. El centro comunitario estaba lleno de música, risas y el aroma de la comida casera. Mientras observaba con orgullo la escena, una joven empleada del servicio de catering se le acercó con timidez, casi tropezando y derramando una copa de agua sobre su propio uniforme. El pánico se apoderó de sus ojos, esperando una reprimenda. Era una imagen especular del encuentro con Sofía, pero este Alejandro ya no era aquel hombre. Él le sonrió con calidez, la ayudó a estabilizarse y le dijo con voz amable: «No te preocupes, los accidentes pasan. Lo importante es que estás haciendo un gran trabajo. Muchas gracias por tu ayuda hoy». La joven lo miró incrédula y luego le devolvió una sonrisa de puro alivio, una pequeña interacción que era el testimonio más elocuente de la profunda transformación de Alejandro. Desde un pequeño balcón del centro comunitario, Alejandro y Sofía observaban a la multitud. La relación entre ellos había florecido en una asociación profunda, una mezcla de amor, amistad y respeto mutuo que era el motor de todo lo que habían construido. Ya no eran el millonario y la camarera, sino 2 almas que se habían encontrado en medio de sus respectivas tormentas y habían decidido construir un refugio juntos. «Tu madre estaría tan orgullosa de esto, Ale», susurró Sofía, apoyando la cabeza en su hombro. Él la rodeó con su brazo y miró hacia el futuro, un futuro que ya no consistía en levantar más hoteles, sino en construir más puentes. El legado de Elena no estaba en el imperio de su hijo, sino en cada vida que su historia, a través de él, lograba remendar. La verdadera riqueza, al final, nunca se encontró en el brillo frío del lujo, sino en el calor de la empatía y en la capacidad de reconocer nuestra propia humanidad en las cicatrices de los demás. La historia de Alejandro y Sofía nos enseña que las marcas de la dificultad, como un simple remiendo en un uniforme gastado, no son insignias de vergüenza, sino símbolos de lucha, de amor y de una resiliencia inquebrantable. Humillar a alguien por su pobreza es, en esencia, olvidar que todos estamos hechos de la misma tela y que la vida, tarde o temprano, nos cose a todos algún tipo de remiendo en el alma. La verdadera nobleza no reside en no tener rotos, sino en saber repararlos, tanto los propios como los ajenos, con hilos de compasión y bondad. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta: la familia es todo. Si tú también crees en las segundas oportunidades,